Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Cristian Salazar. Una vez más vamos a conversar sobre unas medidas generales y bueno, vamos a hablar de casi todo sobre el COVID. Vamos a hablar largo y tendido sobre sus dudas también que me han hecho llegar el área de seguridad. Entonces empezamos. Ya el COVID-19 ya estamos casi 2 años desde la primera vez que se descubrió, que fue en diciembre de 2009, ¿no? Sabemos que en una ciudad de China, que es Wuhan, este, se descubrió y ahora sabemos un poco más de lo que sabíamos antes acerca de la protección, ¿no? La vacunación, que es muy importante, que ya se está dando en el país, ¿no? ¿Por qué se llama COVID-19? Es una abreviación, ¿no? Por Coronavirus Disease, que es en inglés, y 19 porque se descubrió en 2019, ¿ok? Es una enfermedad causada por el coronavirus, ¿no? ¿Qué es el SARS-CoV-2? Que es el nombre científico de este virus. Es un virus que produce la enfermedad COVID-19 y representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, ¿no? Sobre todo estas últimas variantes, ¿no? Que se ven, que es más contagiosa, es más rápido, ¿no? Te da casi los mismos síntomas, pero la rapidez con la que te puedas contagiar es más de lo que era desde el inicio de la pandemia, ¿no? Los virus normalmente van variando, entonces es como el virus de la gripe, cada año se vacuna para eso. ¿Por qué? Porque siempre se modifica los genes de estos virus, ¿ok? Entonces, el órgano más importante que afecta normalmente es el pulmón, pero ya sabemos a estas alturas que pueden ser mucho más órganos, ¿verdad? Unas son, por ejemplo, cuando no tienes el olfato, el gusto, entonces son órganos que se van recuperando con más lentitud que cuando tenías antes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se transmite? Son tres pasos normalmente más importantes de la transmisión. Una de ellas es el contacto personal, ¿no? A una persona que ha sido infectada, sobre todo. Eso ya lo sabemos todos. Cuando un familiar o un amigo ha salido positivo y yo tuve un contacto sin mascarilla, ¿no? Por más o menos 15 minutos de tiempo y sin la distancia de vida, que es menos de 2 metros, menos de 1,5 metros, entonces vamos a seguramente tener más probabilidades de contagiarnos, ¿ok? El segundo sería a través de personas infectadas al toser o estornudar, ya personas sintomáticas, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente de tener contacto con una persona infectada sin síntomas de repente, y en este caso sí, cuando estornudas, ¿no? Cuando toses, el virus ya está en el aire, entonces tú tienes más posibilidad, no solamente ya por la distancia, sino solamente estar en un mismo ambiente con una persona infectada. ¿Ok? Entonces, a través de las gotitas de la que toses o estornudas, nosotros nos contagiamos. Entonces, también tocar como tercer medida de transmisión, también tocar objetos y superficies contaminadas, ¿no? Que es una menos porcentaje de contagio, pero más que todo, y lo más importante son los aerosoles, cuando tienes tos, cuando tienes estornudo, y en el mismo ambiente en el que estamos, ¿ok? El periodo de incubación es importante entenderlo para más o menos saber por qué nos tomamos una prueba en tales días y otras pruebas nos sirven si es que ya pasaron 1 o 2 semanas. Entonces, por lo menos el periodo de incubación en el que el virus se desarrolla y que puede infectarte son de 2 a 14 días. Por eso es que normalmente si ustedes están contagiados, se dan 2 semanas normalmente, ¿no? Porque es el periodo de transmisión o que tú te puedas contagiar si es que tienes contacto con otra persona. ¿Ok? Ese es más o menos el promedio. ¿Pueden ser más? Sí, es bien raro que sea más, pero ese es el promedio que se sacó con los estudios que se hicieron. Entonces, el periodo de contagio puede ser 1 a 3 días antes de los síntomas. ¿Ok? Y los asintomáticos puede ser 4 días antes de la toma positiva. Entonces, es bien difícil combatir, como ya sabemos, este virus. ¿Por qué? Porque, como les digo, si es que ya saliste positivo y antes que tuvieras síntomas, 3 días antes, ya podrías contagiar.
Entonces, es importante no bajar la guardia y seguir cuidándonos, y el por qué algunas pruebas son positivas en cierto tiempo y otras no. Ok, entonces, enfermedad severa normalmente se suma más o menos a un mes de posibilidad de contagio. Entonces, esa es la información sobre el periodo de contagio, ¿ok? ¿Qué signos y síntomas? Que ya la mayoría son casi expertos porque cada 15 días llenan una ficha de síntomas, ¿verdad? Que te preguntan todos estos síntomas que vamos a conversar. Si tienes tos, ¿no? Si tienes fiebre, si tienes dificultad respiratoria, si tienes pérdida del sentido del olfato y gusto, ¿no? Que es una característica, que no son la mayoría, pero es una característica de esta enfermedad. Si tienes dolor de cabeza, si tienes deposiciones líquidas, que son la diarrea, si tienes dolor de garganta, ¿no? Y otros signos de alarma, ¿no? Que es una presión al pecho, ya que va con dificultad respiratoria, ¿no? Que normalmente eso ya cuando la enfermedad es un poco más avanzada, pero sí tener en cuenta la ficha de síntomas para apenas inicien un dolor de garganta, de repente congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Esto es importante que ustedes lo reporten, como ya lo están haciendo. Entonces, ya para saber la severidad de esta enfermedad, normalmente el 80% no te da una enfermedad leve, ¿no? Y se recuperan sin una secuela, ¿no? Sí, la mayoría que ha tenido COVID puede dar fe de este porcentaje, que no tienen ninguna otra secuela, ¿no? Tuvieron una gripe unos días y solamente fue esta molestia. También el 13% de los pacientes tienen una enfermedad severa y 6% de los pacientes pueden ser críticos, ¿no? Pueden llegar a shock séptico, una falla respiratoria, ¿no? Una falla multiorgánica. Entonces es importante saber que este porcentaje es muy alto a comparación de otros virus, incluso una infección de bacterias. Okay, entonces, quería mostrarles este cuadro que lo vamos a ver más adelante, que más que todo, más que preocuparnos en la severidad, porque alguna persona dice, no, pero solamente el 6%, no, no, a mí no me va a afectar, no me voy a ir a UCI y todo. O sea, no es verdad. La mortalidad es lo más importante, ¿verdad? Acá les puedo mostrar las personas que no se han vacunado, cuánto más porcentaje tienen de mortalidad a comparación de las personas que sí se han vacunado. Entonces, miren la diferencia. Las personas que son 0 dosis son todas estas barras que son bien altas. Y la comparación es de por lo menos las personas que tienen 2 o 1 dosis, ¿no? Acá podemos ver que la mortalidad es mínima. Mire cuánto la diferencia, 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, comparación de casi 0 o 2% de las personas que son vacunadas. Entonces, es importante que no solamente ver de que la transmisión es baja, sino ver la mortalidad de este virus, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Y sobre todo a veces que decimos que no pasa nada, pero nos puede dejar secuelas severas, ¿ok? Entonces, como factores de riesgo, sabemos que los adultos mayores, ¿no? De 60 años, sin embargo, se ha detectado que las nuevas variantes, ¿no? La Delta, la Lambda, que es la peruana, variante peruana, y la Delta, que es la que normalmente está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, bueno, o ya dio por lo menos. Sin embargo, se han detectado las nuevas variantes, está afectando a los adultos jóvenes, ¿no? También por lo que todos tenemos riesgo de contraer COVID y el deber de cuidarnos. Es importante, ¿por qué? Porque en Europa, en Estados Unidos, ya se inició hace mucho tiempo la vacunación y la mayoría de población está vacunándose, ¿no? Sobre todo las personas en riesgo, adultos mayores, todos los que están en riesgo. Pero ahora, ¿quiénes son los que no se están cuidando, no se están vacunando? Son los adultos jóvenes. Entonces, a pesar de eso, se están contagiando más porque son las personas que no se han contagiado antes y es más mortal para ellos, ¿verdad? Porque no se están protegiendo. Por lo mismo que les dije, no, que es un poco porcentaje, que solamente a las personas que son adultas mayores o que tienen enfermedad. Y no es verdad, ¿ok?
Entonces siempre hay que tener en cuenta, y bueno, las comorbilidades, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, y por eso es que Bonavista también se está preocupando en el sentido de los programas de vigilancia, ¿verdad? Yo lo estoy llamando y molestando cada cierto tiempo para preguntar si es que han pasado un control, cómo va su peso, cómo va su alimentación, si están visitando a sus médicos tratantes, ¿verdad? Si está su enfermedad controlada, si está, de repente ha cambiado sus medicinas. Siempre nosotros estamos atentos a eso para incentivarlos a hacer una cultura, ¿no? Para que ustedes estén controlados y no podamos ir más allá de una enfermedad si es que la tuviesen de alguna complicación, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Es importante que este cuadro, ¿no? Este cuadro es un cuadro adaptado, ¿no es cierto?, de una página web sobre los múltiples capas que mejoran la probabilidad de éxito. Entonces, no solamente a veces es la vacunación, ¿no? Sino son muchas medidas que ya la está tomando el gobierno desde el año pasado. Entonces, es el modelo del queso suizo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay unas responsabilidades personales, ¿verdad? Unas responsabilidades personales, una de ellas es distancia física, quedarse en casa si te enfermas, ¿verdad? Esa es una primera barrera. Segunda barrera es la mascarilla, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a ver qué tipo de mascarilla y cómo usarlas. Otra, higiene de manos, ¿no? Normalmente que es cuando toses, ¿no? Dejarte la mascarilla y todo eso. Entonces, higiene de manos, cuando toses igual mantenerte la mascarilla, ¿no? Otra capa es evitar tocarte la cara, ¿no? Otra capa, que es otra personal, si estás concurrido, limita el tiempo, si es un lugar muy lleno, ¿no? Puede ser un bus, puede ser un lugar cerrado, entonces limitarte al tiempo. Entonces son medidas personales que nos van a ayudar, ¿no? Como les dije, es un modelo de queso suizo. Entonces ahí ven los virus que va pasando un hueco, luego hay otra barrera, se van quedando, se van quedando, se van quedando. Acá hay una responsabilidad compartida, ¿no? Que es algo más ya en toda la población. Una, los pruebas y rastreo rápido de alta sensibilidad que se hacen normalmente. Si es que tú tienes algún síntoma, puedes llamar al 107 de salud, o puede ser del MINSA, ¿no? O de manera particular, pero lo importante es el rastreo rápido de los síntomas, ¿verdad? O si tienes algún contacto, irte y descartar. Entonces es importante que nosotros también colaboremos. Otra es ventilación. Y además que creo hay una campaña también del gobierno que en los puntos de vacunación también hay unos puntos donde también te puedes hacer en los centros de salud gratis tu prueba, ¿verdad? Que ya lo han estado haciendo algunos trabajadores de la empresa en Turquía, por ejemplo, lo han estado haciendo y gratis, ¿ok? Que son pruebas moleculares. Otra es la ventilación exteriores y filtraciones de aire, ¿no? Es otra capa. Entonces, eso es lo que normalmente hay en la empresa, ¿no? Hay mucha ventilación, las oficinas son grandes, tienen techos grandes, hay ventilación y eso no escapa, por lo menos de nosotros, en todas las capas que hay, ¿verdad? Otra de las capas hay información gubernamental y apoyo financiero, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? De no creer mucho en las noticias falsas, ¿no? Sino siempre estar en los medios del gobierno de repente, o de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, o sea, tienen que buscar información oficial. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Y apoyo financiero, obviamente, para la detección temprana, ¿no? Con pruebas rápidas o con pruebas moleculares. Una también es la cuarentena que tuvimos el año pasado, que Perú fue una de las que más días tuvo, ¿no? Y el aislamiento cuando una persona está contagiada, o hacer cumplir por lo menos en su habitación, ¿no? Para que no contagiara a nadie más. Y por último, y la más importante para mí, son las vacunas. Entonces, fíjense que son más de 10 capas, ¿no? Que existen para combatir y tener éxito en bajar por lo menos el contagio de COVID acá en el país y en el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, casi todas las medidas las tenemos también en la empresa
y siempre es bueno a ustedes recordarles, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos? Ya lo hemos estado conversando, esto solamente es una mención, ¿no? Uso correcto de la mascarilla, lavado constante de manos, que también ya lo hemos mencionado y ahora lo vamos a volver a mencionar. Distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros, vacunándose, que ahora ya estamos en la era de la vacunación, tenemos vacunas, y lo más importante para ustedes y para en realidad todo el país y el mundo es que las personas se vacunen, ¿ok? Evitando multitudes y espacios con mala ventilación. Si presenta síntomas, reportarlo tempranamente. Eso es lo más importante, por lo menos en la empresa. Muchos lo están cumpliendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que sea realmente para todos y que no haya nunca duda, ¿no? Si presentas síntomas, reportarlo tempranamente y aislarte en casa. Eso es lo más importante, ¿ok? Limpiando y desinfectando las superficies constantemente, que eso ya lo hacen, ¿no? La detección temprana de síntomas de aislamiento, que ya lo hemos estado hablando, ¿no? Si estás en casa, obviamente no acudir al centro laboral, reportar a tu jefe directo, ¿no? O al médico ocupacional o el asistente social. En este caso, nosotros con Eric, ¿no? O tu jefe directo. Entonces, durante el trabajo, reportar al jefe directo, ¿no? Y acudir a su domicilio o centro médico para evaluar si es que estás con fiebre o algún otro síntoma, si te tienen que tomar una tomografía, una radiografía de tórax, etc. ¿Ok? Después de realizar el reporte, contactar con un médico por emergencia, seguir recomendaciones brindadas por el médico, solicitar descanso médico si es factible. Y para recuperarse deberá encontrarse asintomático por lo menos 4 días, según lo que dice la ley. ¿Ok? Recuerda, esto es muy importante, recuerda evitar la automedicación, ya que puede perjudicar tu salud. Entonces, nada de tomar alguna medicación que no esté indicado por su médico. Y si tienen dudas, saben que pueden escribirme, saben que nos pueden llamar, si es que tienen dudas de alguna medicación que les han dado o que no les han dado, que escucharon de repente, siempre es bueno a nosotros comentarnos y preguntarnos. ¿Ok? Toda medicación debe ser indicada por tu médico tratante. ¿Por qué? Porque hay medicinas que pueden no ser beneficiosas para la enfermedad, pueden perjudicarte, pueden empeorar la enfermedad. Entonces es importante que ustedes, por favor, sepan esto. Signos de alarma es importante saberlo, ¿no? Si tú ya estás con COVID, esto es importante saberlo durante los días que estás contagiado. Una, medir tu saturación. Si tu saturación es menos de 95, entonces acudir a emergencias. Si tienes fiebre alta por más de 2 días, entonces también debemos acudir a emergencia para hacernos algunas pruebas o exámenes. Y si es la posibilidad de también quedarte hospitalizado. Falta de aire también es un síntoma para que tú vayas a emergencia. Desorientación o confusión, definitivamente, sea por COVID o por otra enfermedad, es una causa para que tú vayas a emergencias. ¿Ok? Dolor de pecho y la coloración azulina de los labios y dedos, punta de los dedos, como lo vemos acá. ¿Ok? Si presentas alguno de estos síntomas, acude a un centro de salud inmediatamente. ¿Ok? Son los signos de alarma. Entonces, ¿cómo usar correctamente el pulsosímetro? Que lo vemos a muchas personas y probablemente cuando estén en algún centro de salud, ustedes usen. Entonces, tienes que reposar 5 minutos antes de usarlo. ¿Por qué? Porque a veces que nos movilizamos, estamos más cansados y puede bajar la saturación más de lo que debería bajar. Entonces tienes que estar en reposo, tranquilo. Otras son tus uñas, no deben estar sin esmalte, ¿ok? Y no tener uñas postizas. Por eso es que siempre se recomienda de que se deben de despintar para poder tomar bien la saturación, ¿verdad? Puedes sobar tu dedo para que haya una mejor circulación en unos segundos. Colócalo correctamente en el dedo medio o índice de la mano dominante. Luego de algunos segundos observarás unos números. Entonces, el PR significa la frecuencia de pulso, ¿ok? Tu frecuencia de corazón. ¿Cuántos latidos tienes? Y la saturación de oxígeno es en la sangre. Como puedes ver acá, 96. Entonces, si lo compartes con otras personas, recuerda desinfectarlo. Estos son cuántos de saturación tiene de altura. Entonces, si estás de repente a 3.000 metros o más de 4.000 metros, lo normal es 83 a 92%. ¿Por qué? Porque mientras más altura hay menos porcentaje de oxígeno.
¿ok? La línea de emergencia, como les dije, en este caso, si es que tienen algún signo de alarma o en caso quieren descartar también COVID, sería bueno llamar, ¿no? Estos números, el SAMU, Salud y MINSA, ¿ya? Uso de los equipos de protección personal. Entonces acá vamos a ver de los, más o menos los implementos que ustedes ya usan diariamente, ¿no? Que es el protector facial, la doble mascarilla, ¿verdad? En su bolso y también en la oficina he visto que todos tienen su alcohol gel y en realidad en toda la empresa siempre hay uno también. Lente de seguridad, es, bueno, si es que ya estás en otro, de repente es en hospitalario, ¿no? Igual bloqueador, si es de sol, ¿no es cierto? Papel siempre es bueno para de repente si te lavas las manos, no usar una toalla, ¿no? Cubiertos personales, ya no se pueden compartir cosas, ¿no? Vasos, a veces tomamos una gaseosa, compartíamos el mismo vaso y todo. Es preferible que sea siempre todo personal, ¿ya? Y mascarillas extras, que siempre es bueno. A veces a mí me ha pasado que se me ha roto la orejera, entonces tienes que cambiarlo. Es importante siempre la protección. Entonces recuerda no quitarte la mascarilla al toser o estornudar, ¿ya? Entonces, recomendaciones para evitar el contagio en el transporte urbano también. Entonces, una es, tienes que abrir las ventanas del vehículo en el que el vehículo te transporta, sea en taxi o sea el bus. Por favor, no estén, no, que el frío me va a resfriar, no, que el frío me cae mal. No, tienen que estar ventilados siempre todo. ¿Ok? En los vehículos también, en las combis, booster, de estar prohibido ir de copiloto. Entonces, también tiene que fijarse eso. Los pasajeros solo pueden viajar sentados, que eso ya vemos que es bien difícil en los transportes públicos, pero es una recomendación que se realiza. Si te trasladas en bicicleta, hazlo siempre con mascarilla, siempre. Siempre veo personas que manejan bicicleta y ya están sin mascarilla y no. Siempre es bueno todos usar la mascarilla. ¿Okay? Durante tu viaje usa mascarilla protector facial, eso siempre les piden. Si todos esos estornudas, no te quiten la mascarilla, eso es lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? No te toques ni la cara ni los ojos. Entonces, si tienes fiebre, tos seca o dificultad respiratoria, ya sabes, hay que reportarlo. Y recuerda lavarse las manos siempre. Entonces, ¿cómo mejorar la protección de la mascarilla? Eso ya lo hemos hecho, ya lo hemos implementado en la empresa. Entonces, al escoger tu mascarilla, asegúrate que cubra bien tu nariz, boca y mentón, como acá está la imagen. Y se ajuste a tu cara, siempre cuando esté con un alambre, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ajustarse. Escoge una mascarilla con más de una capa para mantener las gotitas respiratorias adentro. Esas son normalmente las quirúrgicas, ¿verdad? Y encima, normalmente nos vamos a poner la de tela, ¿no es cierto? O otro mascarilla que normalmente selle estas partes del costado, que es donde se escapa y no te permite una mejor protección. Entonces, dos maneras de agregar capas, use una mascarilla de tela que tengan varias capas y póngase una mascarilla desechable debajo de una de tela, ¿no? La mascarilla de tela debería presionar los bordes de la desechable contra la cara. Entonces ya te da mejor cierre, ¿no? No está suelta la mascarilla. Eso es lo ideal. Y es lo que estábamos hablando de la doble mascarilla. Entonces, recuerda que el uso de doble mascarilla es obligatorio si asistes a un centro comercial o establecimientos con riesgo de aglomeración. Y te enseñamos acá de la manera correcta, ¿no? Veo muchas personas que se ponen la mascarilla simple abajo y luego una KN95, ¿no? O una N95. Y eso, no es, eso es incorrecto. Lo correcto es ponerte la KN95, ¿no? O la N95 que tengas, y encima una mascarilla simple. ¿Por qué? Porque si tú te pones la mascarilla quirúrgica debajo y luego la KN95, entonces ya estás haciendo que no esté un cerrado, ¿no? Que no esté bien cerrado, que no esté hermético. Entonces no tendría razón de ser que te pongas encima la KN95 de la otra mascarilla. Siempre es la KN95 y encima la mascarilla simple. ¿Ok? Igual, ¿no? Es el uso adecuado de la mascarilla, siempre lavarse las manos antes, ¿verdad? Evitar que haya normalmente que esté bien cerrado, ¿verdad? Y igual cuando lo retiramos, botarlo en un tacho
adecuado. Ok, entonces veamos en estas imágenes las que están ya mal colocadas. Eso sí ya lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Una que tiene que tapar siempre la boca y la nariz, ¿no es cierto? Acá está metiéndose la mano debajo de la mascarilla. Acá no está tapando la nariz. Y acá, bueno, es algo un poco más exagerado, pero puede haber personas que se lo pongan en realidad toda la cara, ¿verdad? Y esta es la manera correcta de usarlo, tapando mentón, boca y nariz. Acá lo podemos ver más cerca. ¿Por qué? Porque acá, ¿para qué lo vas a usar así? Vas a igual esparcir todo el virus o vas a respirarlo. Igual, se supone que tiene que ser hermético y tú te quieres rascar, alzas la mascarilla y va a entrar ahí, por ahí los virus. Igual acá tu nariz está expuesta y puedes respirar los virus, ¿no? Y acá es la manera correcta de poder usar la mascarilla. Igual estas otras imágenes. Y el retiro adecuado de la mascarilla es como ya lo hemos visto, ¿no? Desatamos las tiras inferiores, luego las superiores o sacamos las ligas. Esos son para normalmente las mascarillas N95, ¿no? No tocar el exterior de la mascarilla, solo las tiras, descartar la mascarilla en los tachos y lavarse las manos, ¿no? O de repente con alcohol gel. Si ustedes van a usar adecuadamente esta mascarilla, la doble mascarilla, normalmente tienes un 7% de posibilidad de contraer el coronavirus. Entonces, es importante de que todos usemos mascarilla y no solamente una persona, ¿no? Veo personas que se ponen y otra persona que no tiene la mascarilla. Entonces, eso ya aumenta las posibilidades de poder contagiarte. En cambio, si las dos personas usan la mascarilla, entonces va a haber menos posibilidad de contagio, hasta 1 o 2%. ¿Ok? Entonces, tienes que recordar que protegiéndote tú, vas a proteger a los demás. Entonces, otra de las cosas es el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces tienes que evitar el contacto directo con las personas, tienes que tener una distancia mayor de 1,5 metros y 2 metros. Yo sé que es difícil porque no estamos acostumbrados a eso, pero poco a poco eso se va a ver, eso va a ser nuestra normalidad, ¿ok? Entonces evitar saludar con beso, con la mano, con el codo, ¿sí? Entonces es importante que puedas evitar este contacto físico para, otra vez como hemos visto en todas las capas de protección contra el COVID, nosotros podamos tener éxito, no solamente con la mascarilla, sino con el distanciamiento también social. Ok, entonces en la empresa igual tenemos dicho, ¿no? Que es lo ideal llevar tu almuerzo, ¿no? Evitar compartir vasos, platos y artículos de uso personal. Y durante el almuerzo debemos mantener el distanciamiento de 2 metros, 1,5 metros, ¿no es cierto? Evitando conversar con otros compañeros, solo retírate la mascarilla cuando vas a comer o beber algo. Es importante que no estar frente a frente, sino en el caso de la empresa tiene que estar en diagonal, ¿verdad? Mirando hacia la pared. Entonces lo ideal no es conversar sin mascarilla. Porque si no, no sirve nada usar mascarilla todo el día y de pronto llega la hora del almuerzo y no te estás cuidando. ¿Qué hacer al llegar a casa? Normalmente el lavado también correcto de manos, no solamente llegar a casa, sino llegar a la empresa también. Por eso tenemos un lavadero de manos, en que incluso ni siquiera ustedes pues, lo tocan con la mano, sino solamente con el pie, para que pueda no haber contacto con nada y que esté contaminado. Acá tenemos los pasos, los 12 pasos normalmente cuando son con agua y jabón, ¿verdad? Mojarse, ya saben todos los pasos, ¿no? El dorsal de la mano, ¿no? Luego la punta de los dedos, luego el dedo gordo, y luego nos enjuagamos las puntas de los dedos también, donde están las uñas, y nos enjuagamos con agua y usamos papeles desechables, como ya lo están usando en la empresa. Y bueno, la diferencia, una de lavado de manos con agua y jabón son 12 pasos y con gel son 8 pasos. ¿Ok? Es importante saberlo. La CDC indica que el lavado de manos va a reducir las enfermedades respiratorias en un 15 a 21%. ¿Ok? Reduce la cantidad de personas que se enferman y presenta diarrea también en un 23 y 40%. Por eso que en las emergencias ha bajado muchísimo las gripes, ¿no? Las infecciones de garganta, ¿no? Que normalmente se dan antibiótico.
A eso ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente se está lavando las manos. Ha bajado muchísimo las diarreas también. ¿Por qué? Porque la gente se está lavando las manos. Es importante realizar estas medidas, ¿ok? Con medidas adicionales también tenemos la toma de temperatura, que eso lo hacen en cualquier centro comercial, en el trabajo, ¿verdad? Se promueve las reuniones virtuales o llamadas telefónicas, que eso ya se está realizando, y evitar tocarse el rostro, ¿no es cierto? Los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Hay estudios, ¿por qué dicen que no se toquen la cara y por qué también es una parte de que lo que usamos nosotros protectores faciales? Porque normalmente nos tocamos aproximadamente 23 veces al día la cara. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y es parte también de lo que nos ha ayudado en la empresa a mantener que no haya ningún brote de la enfermedad. Entonces, hablemos de las pruebas de detección de COVID. Son, por lo menos las más conocidas, son 3, ¿no? Las primeras, lo que quiero hablar son las pruebas serológicas, que son las pruebas rápidas que ya han habido antes y ya se están haciendo. Bueno, eso de detectar anticuerpos que formamos contra el COVID, el resultado es muy rápido, ¿no? 10, 15 minutos, pero lo ideal sería hacerse 2 semanas después, ¿no? Eso es lo ideal para que tenga un porcentaje de 99% de que podamos creer este resultado. Que también es más o menos la prueba antígena. La prueba antígena también es un hisopado, pero el resultado está en 15-30 minutos igual, y se aplica en los primeros 7 días de los síntomas, de iniciar los síntomas. Eso es lo ideal. Nunca después de 2-3 días. Puede ser que sí pueda salir positivo, pero lo ideal para que salga, para que podamos creer al resultado de la prueba son 7 días. Y bueno, la prueba molecular, que es la que más porcentaje tiene de positividad, normalmente hay en 6 horas, 8 horas, hay laboratorios que lo dan en 24 horas, de acuerdo a cuánto, normalmente la prueba dura 3 a 4 horas, ¿no? Eso es lo mínimo que pueda durar. Pero por la afluencia de pruebas y de gente que pide pruebas, a veces el resultado es más, con más tiempo, ¿no? Entonces, igual, en los primeros 7 días se aplica y es un hisopado de la nariz y la boca. Bueno, como prevención en la estigmatización, ¿no? Y la discriminación por los afectados de COVID-19, felizmente en la empresa no ocurre eso, pero es bueno que ustedes también lo sigan sabiendo todas estas medidas, ¿no? Recuerda que es normal sentir miedo, ¿no? En todo este contexto, todos tienen preguntas, todos tienen dudas, ¿no? Y cuando le causa este nuevo virus, ¿no? Este brote, hay un montón de información equivocada, ¿no? Que abunda, los fake news, las noticias falsas, por lo que también surge un montón de rechazo a las personas que han tenido de repente COVID, ¿no? Entonces, culpar y avergonzar a algunos grupos de esta manera puede herir también y puede ser peligroso para la salud mental de estas personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sienten? ¿Qué pueden sentir? Obviamente van a sentir exclusión, rechazo, aislamiento, soledad, depresión, enojo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si es que retornan al trabajo, es porque definitivamente ya no están contagiando, están recuperados totalmente, y no es necesario este tipo de rechazo, ¿no? O de repente si tienen alguna duda sobre eso, nos pueden buscar, ustedes saben que están las puertas abiertas para poder hablar sobre esto y ustedes no puedan de repente tener algún rechazo sobre estas personas que ya han tenido la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede ayudar, no? ¿Cómo nosotros podemos evitar esta discriminación? Una que nos pueden preguntar, otras informándose, ¿no? La verdad sobre, ya les dije las páginas, ¿no? Ahí la CDC, la Organización Mundial de la Salud, el MINSA de Salud, etcétera. Hay un montón de medios oficiales que te dan información correcta para, por lo menos, si tenemos alguna ayuda sobre esto, ¿no? Entonces, también si ustedes nos dan su opinión, ¿no? Si hay algunas declaraciones erróneas, lo podemos conversar tranquilamente y podemos combatir esta mala información.
También apoyando a las personas que puedan sentir esto, que felizmente no ha pasado en la empresa, y mostrando tu apoyo y agradecimiento a todos los que continúan con sus trabajos esenciales, ¿no? Como las personas de salud que están en esta área COVID. Y las vacunas salvan vidas. Definitivamente hacen eso, ¿no? Ya no es que sea la primera vez que conozcamos las vacunas, ya lo tenemos claro de hace tiempo, desde que nacemos nos vacunan, ¿verdad? Y nunca ha ocurrido pues todo estas dudas, cuánto porcentaje de eficacia tiene mi vacuna para la hepatitis o para la tuberculosis, de qué laboratorio es. Nunca ha pasado eso, pero actualmente pues hay todas esas dudas que son válidas, pero de si están ya colocándose acá y en el mundo es porque realmente son seguras. ¿Ok? Entonces vamos a conversar un poquito de esto. Este es el mismo cuadro que lo puse hace unos diapositivas atrás, que es también sobre la vacunación, ¿no? Las personas que no se han vacunado tienen este porcentaje de mortalidad comparando con las personas que no, a pesar de eso, se han vacunado. Hablamos de la población en general. Entonces, esas son más o menos la comparación, ¿no? Las personas que se vacunan a la izquierda, las personas que no se vacunan a la derecha. Entonces, para que lo tengamos un poco más claro, ¿no? Mira, acá en Perú, de febrero a agosto, que ha empezado la vacunación, por ejemplo, los de AstraZeneca, ¿no? La primera dosis, ¿cuánto ha pasado? Porque de las 3 marcas que ha habido hasta ahora, ¿no? Que es AstraZeneca, Pfizer. Entonces, también tienen estos porcentajes. Miren, esta es la AstraZeneca, que es de 3%, por lo menos, de fallecidos cuando tienen de esta marca, ¿no es cierto? Comparado con Pfizer, que tiene 2%. Y miren la Sinopharm, que es normalmente, que es la que más dudas tiene, ¿verdad? Que es 0.8, las que tienen 2 dosis, el porcentaje de mortalidad. Porque no es que te coloquen Pfizer, te coloquen AstraZeneca y no pasa nada, ¿no? Porque sí pasa normalmente. Entonces, la AstraZeneca también tiene fallecidos, los vacunados de Pfizer también tienen fallecidos, y la Sinopharm también, pero increíblemente también tiene el menos porcentaje de fallecidos, por lo menos la data de acá de Perú. Entonces, acá quería comparar un poquito para que entiendan cómo es las personas que se han vacunado, sea Pfizer, con Sinopharm o con AstraZeneca. Entonces, si no estaban vacunados, ¿no? Son 704 muertes por cada 1000 hospitalizados. Miren el porcentaje. Todo este cuadrito son los que fallecen normalmente de 1000 hospitalizados que no se han vacunado. Y los que recibieron 2 dosis de cualquier vacuna fueron 10 muertes de cada 1000 hospitalizados. Miren este cuadrito. Este cuadrito son las personas que pues fallecen a pesar de la vacuna, comparando con estas personas que no se vacunan. Imagínense, ¿cuántas vidas se salvan? Se salvan como 700 vidas. Esos son los mayores de 80 años que tienen más riesgo, ¿verdad? Las personas que tienen 60 a 69 años, por ejemplo, si no estaban vacunados, son 604 muertes por 1000 hospitalizados. Y los que recibieron las 2 vacunas, las 2 dosis, ¿cuánto porcentaje de muertes tiene? Tiene 3 muertes por 1000 hospitalizados. Miren este cuadrito comparando a todas estas vidas. Son 600 vidas salvadas. Son las personas de 60 a 69 años. Las personas de 50 a 59 años, si no estaban vacunados, son 405 muertes por cada 1000 hospitalizados. Y las que recibieron 2 vacunas son 2 muertes por 1000 hospitalizados. Miren la comparación de este cuadro, que son 405, comparando con esto que son 2 personas que fallecieron y que tuvieron vacuna. Entonces, miren, son cada rango de edad, mientras más edad tiene, obviamente es un poco más por las comorbilidades, porque
que tienen los adultos mayores, ¿no? Pero en este caso, mientras más jóvenes son, menos riesgo de fallecer. Entonces, miren otra comparación. Si no están vacunados, son 285 muertes por cada 1000 hospitalizados. Y si recibieron igual las 2 dosis, 3 por 1000. Miren, no lo estoy mintiendo, eso es data real de acá de Perú. Data real, desde de agosto. Entonces, siempre las dudas son, al menos la que más he escuchado, son por la vacuna Sinopharm. Entonces, estos son todos los países que ya se puede usar la vacuna, ¿no? Miren cuántos países. ¿Cuántos países? Y eso es lo que han usado. Y ahora son más de 70 países que están aceptando la vacuna Sinopharm. Entonces, no creo que debamos tener miedo. No es algo de solo de Perú o porque la vacuna es china, tengo miedo. Porque en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud también lo ha aprobado en mayo. Entonces, no debería haber tanto temor o tantas dudas sobre eso. Y acá, bueno, quería mostrarles esta imagen, ¿no? Que es una persona vacunada con la enfermedad de una persona no vacunada. Ya estoy bien, no me vacuno, no me pasa nada, soy joven, no me va a ocurrir nada. Sí, de repente no vas a fallecer, no va a pasar nada, pero mira cómo quedan tus pulmones después de infectado. La vacuna no evita que tú te contagies. Probablemente te puedas contagiar, pero no vas a hacer la enfermedad grave, no vas a ir a UCI o no vas a fallecer. Entonces, es importante la vacunación para que tus pulmones queden como están. Y simplemente tuviste la enfermedad, tuviste una gripe y nada más. Y no llegar a que tus pulmones se fallen más del 50%. Porque es así, los pulmones se vuelven así. Cicatrices, 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 cicatrices. Comparando con este pulmón sano. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Ok? Entonces, como les dije, estas son las vacunas, estas son la lista de vacunas aprobadas por la Organización Mundial, ¿no? Y que sirven para ingresar a Estados Unidos. La Pfizer, AstraZeneca, que es la de Oxford, la Johnson & Johnson, la Moderna, la Sinopharm y Sinovac, que estas dos últimas son de China. Son todas las vacunas aprobadas para ingresar a Estados Unidos. Entonces, es Estados Unidos, definitivamente tenemos confianza en estas vacunas. Y bueno, empezamos con las preguntas que me hicieron llegar también del área de seguridad sobre las dudas que ustedes tenían, por lo menos las más comunes, ¿no? Y una de ellas es, ¿cuál es la eficacia de cada vacuna disponible en Perú? Como lo mencioné, apenas hablamos de las vacunas, ¿no? Que es válida las preguntas, es válido que se preocupen en la eficacia y todo eso. Solamente como información general, tienen que saber, para que una vacuna sea eficaz, tiene que tener más del 60% de eficacia. Si ya tiene el 60%, entonces la vacuna sirve. No hablamos solamente de COVID, hablamos de la vacuna en general, de todas las vacunas en general. Entonces, ya hace muchos años nos vacunan contra la viruela, contra el sarampión, contra la neumonía, contra la hepatitis, contra muchas otras enfermedades en toda la historia. Y bueno, nunca he escuchado a alguien que ha dicho de qué marca es, de qué laboratorio es, cuánta eficacia tiene, ¿no? Que, como les digo, son válidas las preguntas, pero normalmente, ahora creo que por todo el contexto y por todos los fake news y todo por la mala información, es de que hay más dudas, ¿cierto? Pero es solamente para que tengan en claro eso. Si tiene más del 60%, entonces la vacuna sirve. Y como siempre han estado diciendo ahora, ¿no? La mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro. Entonces, tienen que saber eso, ¿ok? Ya habiéndoles dicho eso, vamos a hablar de la eficacia según los estudios clínicos que han habido. Entonces, la Pfizer que es una vacuna de ARN mensajero,
tiene un 95% de eficacia clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que es normalmente en el estudio, ¿verdad? Ya cuando es en personas, se ha visto que tiene una eficacia del 99% incluso. La Moderna tiene 94%, la Sputnik 5 no tiene un 91.4 o un 91.6, según los estudios que también ha visto. La de Oxford, la AstraZeneca, ¿no? Es un 82.4. Sinopharm, que es un virus inactivado, tiene 79.3%. Y la Sinovac tiene de 50 a 100%. Es la que más problemas tiene, ¿no? En el mundo. Pero, como les digo, si tiene más de 60%, ya es una vacuna que sirve. ¿Ok? Entonces, eso es de manera de los estudios que han hecho con estas vacunas. Ahora, en la que tenemos más experiencia son las de vacunas Sinopharm. Entonces, ¿qué eficacia tenemos o qué efectividad tenemos acá en el país? Sobre todo a nosotros los médicos nos vacunaron primero, ¿no? Entonces acá tenemos un estudio peruano, ¿no? En trabajadores de salud demuestra 94 de efectividad frente al riesgo de muerte. Las muertes en los médicos bajaron considerablemente. Entonces, los que han fallecido porque no tienen o no se vacunaron a tiempo, o no tenían las 2 dosis, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que acá en el Perú se ha demostrado 94% en vez del 79% que observamos en esta tabla. Entonces, tienen un buen porcentaje de efectividad acá en la población peruana. Es lo que más nos importa. Incluso ustedes mismos están viendo cuántos fallecidos están reduciéndose diariamente. Antes teníamos 100, 120 diario, pues 200 personas fallecidas. Tenemos más de más de medio millón de muertes, ¿no es cierto? Somos el que más porcentaje de muertes tenemos en el mundo. Entonces, es importante vacunarnos. Ahora hay 9 fallecidos, 12 fallecidos por día, y eso está bajando, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes se vacunen de todas maneras. ¿Okay? Otra de las preguntas es, ¿cuál es la duración de la protección de las vacunas? ¿Y es necesaria una tercera dosis? Es una muy buena pregunta. ¿Cuánto es la duración y si es necesaria la tercera dosis? Es lo que se está conversando ahora en el mundo, ¿no? Es algo muy actual, es una pregunta que se están haciendo incluso ahora en Estados Unidos, como les voy a mostrar ahora esta noticia, ¿no? Muchos, no sé si conocen al doctor Elmer Huerta, que tiene un programa en la CNN y que tiene un programa también en RPP Noticias, ¿no? Que es el Espacio Vital, que es a las 3:30 de la tarde. Es muy importante si a ustedes les interesa saber. Él también tiene un montón de podcasts, tiene en Spotify o en la misma CNN están guardados sus programas acerca del COVID. Y esta es una noticia del miércoles, ¿ok? Es definitivo. Entonces la FDA, que es normalmente la que aprueba o no aprueba algún medicamento en Estados Unidos, aceptó sugerencia dada el viernes último por su comité de asesores para que la dosis de refuerzo de Pfizer sea solo para mayores de 65 y personas con enfermedades predisponentes. Entonces ahora, mañana le toca a la CDC decidir detalles de la administración de esta dosis. Entonces sí, se está hablando de una tercera dosis, se está hablando aún, pero en personas que tienen comorbilidades, ¿verdad? O mayores de 65 años, que son las que más riesgo tienen y menos inmunidad también desarrollan a veces. Por eso se plantea. Pero los demás no se está planteando, ¿verdad? No se está aprobando, no es necesario. Aún no se sabe cuánto es cuánto tiempo te defiende o tienes estas defensas. Pero lo normal es que después de 9 a 1 año ya se vuelvan a vacunar, ¿no? Eso es lo normal. Por eso es que cada año nos vacunamos contra la influenza, ¿ok? Entonces, si fui casi confirmado de COVID-19 hace más de un mes y no tengo síntomas ni rezagos, ¿puedo vacunarme?
claro, sí puedes vacunarte, pero el Estado, el gobierno te dice que sea de 90 días, ¿no? ¿Qué debo hacer si me contagié de COVID y tengo que vacunarme pronto? Si ya tienes fecha para recibir tu primera o segunda dosis, pero tuviste COVID, debes postergar tu vacunación hasta 90 días después de tu alta médica. Esa ya es información oficial del gobierno, ¿ok? Otra pregunta. ¿Es cierto que la vacuna frente al COVID-19 podría causar infertilidad? Es otra de las muchas dudas que hay acerca de la vacunación, ¿no? Es otro de los fake news que hay desde diciembre del año pasado, incluso que un exalcalde lo mencionó, que es Belmont, y toda la gente pues ha estado compartiendo esas noticias falsas y bueno, ha salido un montón de científicos a desmentir eso totalmente, ¿no? Las vacunas contra la COVID no causan infertilidad en las mujeres, ¿no? Ni en hombres tampoco. Entonces, igual, es por esta mala información que existen, ¿no? Hasta ahora no hay pruebas ni informes de infertilidad entre las mujeres que se han recuperado de COVID-19. A pesar de los millones de mujeres que se han contagiado, al contrario, las mujeres se han quedado embarazadas después de la infección del coronavirus y la vacuna. Esto incluye a las mujeres vacunadas que quedaron embarazadas mientras participaban en los ensayos clínicos de estas vacunas. Es muy poco probable que los materiales de la vacuna que representen a una pequeña porción del virus afecten a la fertilidad. Porque dicen que hay una parte del virus, del coronavirus, que es la proteína S, que es la que afecta la vacuna, que es idéntica a los receptores de las células que tienen la fertilidad. Y se ha demostrado en estudios que es completamente falso. Entonces, no es verdad que cause infertilidad. ¿Ok? Si es que hay algunas personas que se vacunó y quedó sin posibilidad de tener hijos, pues hay igual el porcentaje de la población normal que tiene infertilidad, no necesariamente porque se vacunó o no. ¿Ok? Entonces, eso es una mentira. Otra pregunta ¿es cierto que las vacunas COVID-19 causan trombosis? Se estuvo hablando mucho en Europa sobre la de AstraZeneca, ¿no? Y la Moderna, que causaban trombosis, hubo todo un revuelo. Pero se demostró totalmente que si tú tienes COVID, tienes más posibilidad, 10 veces más, hasta 30 veces más de tener trombosis que cuando no te vacunas. Entonces, hubo unas personas que tuvieron trombosis, pero como les dije, ya la población general, sin necesidad de que te vacunes, ya les da un porcentaje de las personas trombosis. Entonces, no es que la vacuna le cause estas trombosis. Entonces, ya se demostró en Europa, que fue donde más sonó esto, que la vacuna AstraZeneca es segura y eficaz. La Agencia de Europa de Medicamento asegura que no hay evidencias que la vacuna de AstraZeneca tengan relación directa con los casos de trombosis detectados tras la vacunación en diferentes países europeos. Por eso es que ahora ya se está vacunando. ¿Ok? Es una vacuna que se acepta en Europa también, y en Estados Unidos y en todo el mundo, como verán. No la prohíben ni nada por el estilo. Al estar vacunado, ¿aún me puedo contagiar? Sí, eso no evita, ¿no? Por eso es que el gobierno está pidiendo no solamente la vacuna, sino que también te saques una prueba molecular, porque eso no evita que tú puedas desarrollar la enfermedad, pero simplemente no te complicas, ¿no? No vas a UCI, no vas a necesitar oxígeno, no vas a tener fiebre, va a ser algo muy leve, como una gripe y nada más. Okay, entonces sí, al estar vacunado aún te puedes contagiar, pero no te vas a complicar, no vas a ir a UCI, no vas la idea es bajar el porcentaje de mortalidad de la enfermedad. Esa es la idea de la vacuna, no tener las formas graves del COVID. ¿Cuándo inicia la tercera ola en el Perú? Bueno, se estuvo hablando que según los cálculos del gobierno, como vamos a ver acá, según el cálculo de todo el equipo técnico del MINSA, ¿no? Del gobierno, calcularon que sea septiembre, octubre, de todas maneras, porque ya en otros países ha pasado, ¿no? De las personas comenzaron a salir, ¿no? Ya a hacer su vida normal y hubo los contagios más de las personas. Es como que le dicen la pandemia de los no vacunados, ¿no? ¿Por qué? Porque
el 99% de personas que están hospitalizadas por COVID son personas que no se han vacunado, y eso se está viendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esa es la nueva pandemia, la tercera ola y la pandemia de los no vacunados. No se vacunan y son los que más están en la hospitalización. Entonces, por favor, esto salió en el informe técnico, más o menos los cálculos que se dan en estos meses. Por eso es que, al menos en Bonavista, si ustedes ven, las medidas de prevención no han cambiado. No han cambiado a pesar de muchos anuncios del gobierno, ¿no? Para prevenir el virus, ¿no? Nosotros hemos mantenido la mascarilla, la máscara facial, ¿no? El protector facial, el lavado de manos, ¿no? El distanciamiento, y eso ayuda a que no haya habido ningún brote en la empresa. Ha habido contagiados, obviamente, ha habido contagiados, pero no ha habido, pues, yo me contagié, se contagió 10 compañeros más de mi oficina, o 2 compañeros más de mi oficina. Siempre ha sido, de repente, por algo más en casa, ¿no? Que se contagiaron por algún familiar, ¿no? Alguna reunión familiar, y, bueno, se contagió. Y felizmente, como tenemos también ahora un testimonio de nuestro, igual, un compañero que ha sido joven, que también que se ha contagiado y se ha complicado. Entonces, no confiarnos de que somos jóvenes, ¿ok? Si tenemos las vacunas a la mano, por favor, vacunarnos. Y si hay alguna duda, igual pueden, ya saben dónde está mi número, la mayoría ya lo tiene, y si no lo tiene, preguntarle a Eric, y así nosotros avanzamos, conversamos y luchamos juntos contra esta enfermedad. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.